Muy buenos días. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. En este día, domingo, 11 de febrero del año 2024, estamos a escaso un mes de que termine el invierno. Todavía en estos días nos ha tocado un poco de descenso de la temperatura y bueno, pues esperemos que pase pronto. Cuídense, por favor, abríguense, no se expongan a cambios bruscos de temperatura. Y bien, pues le damos gracias a Dios, le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido a lo largo de esta semana y de este día en particular. Le damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Particularmente le doy gracias a Dios porque durante la semana algunos de ustedes me han abordado. Les agradezco mucho que nos exhorten a continuar adelante con este espacio, cuya única finalidad es ayudarnos unos a otros a conocer más la palabra de Dios. Esa es la función de Cristo en nuestra familia. Sabemos que Cristo en nuestra familia está dirigido principalmente o se ha originado principalmente en personas que están pasando por situaciones de enfermedad. Y como ustedes saben, no cualquier enfermedad, la mayor parte de un problema denominado cáncer, que solamente la pura palabra para muchos es una palabra que nos aturde, nos abruma, es una palabra que nos produce falta de esperanza, es una palabra que nos produce incertidumbre sobre el qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar. Y visto por otro lado, para Cristo nuestra familia reviste una oportunidad muy hermosa, una oportunidad increíble de poder acercarnos a la palabra de Dios, de poder establecer quizás como nunca en nuestras vidas una relación, una relación de intimidad con Dios. Y Él, al ver estos corazones dispuestos a buscarle, aún en medio de las dificultades, aún en medio de circunstancias difíciles, aún en medio de estos procesos de enfermedad, la misericordia de Dios es tan grande que manifiesta su amor sobre nosotros. Ciertamente el Señor ha manifestado su amor para todos nosotros, para toda la humanidad, de una manera que no podemos entender al entregar a su Hijo, a su único Hijo en sacrificio por amor de nosotros, para que todos pudiésemos venir a la luz del entendimiento, para que todos alcancemos lo que se llama la salvación, para que todos alcancemos la vida eterna, porque ciertamente es el deseo del corazón de Dios que ninguno de nosotros se extravíe. También es cierto que humanamente hablando, no pensamos en la palabra de Dios, no pensamos en estas cosas porque lo vemos tan lejano. Estamos absorbidos en las cosas del día a día, con nuestros propios afanes, con nuestras propias preocupaciones, con nuestros propios deseos. Y no tenemos tiempo para detenernos. Hay ocasiones en que cuando las cosas no van bien, tenemos que detenernos porque nos afecta, nos duele, nos produce incertidumbre, como acabo de mencionar. Y es ahí cuando nuestra necesidad nos hace buscar y clamar a Dios. Y lo tremendo es que Dios responde y dice, yo estoy aquí, siempre he estado aquí, hasta el día de hoy no te he dejado. Hasta el día de hoy he derramado misericordia sobre la vida de todos y cada uno de ustedes.
el amor mío hacia ustedes fue reflejado en la entrega de mi Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Solo eso es motivo para voltear hacia Él y decirle: gracias, Señor. Ahora, ayúdame a entender ese sacrificio. Ayúdame a verlo en la perspectiva correcta. Ayúdame para que yo no lo olvide el resto de los días que yo pueda vivir conforme a tu voluntad. Ayúdame a reconocerlo en todos mis caminos. Porque si nosotros podemos buscar al Hijo, agradar al Hijo, esto mueve el corazón del Padre. Así lo expresó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que nadie iba al Padre si no era a través de Él. Nuestro Señor Jesucristo también dijo que nadie viene a Él si el Padre no lo permite. Pero la voluntad del Padre es que todos vayamos y lo conozcamos y podamos establecer esa relación. Les damos gracias, pues, por sus palabras de exhortación para continuar con este foro. Son bienvenidas. También durante la semana, como les he externado, hubo quien se acercó a mí y me hacía una pregunta a raíz del tema que hemos estado abordando acerca del cuerpo, del alma y del espíritu. Y entonces me decía: no entiendo muy bien qué es el espíritu. Puedo entender lo que es el cuerpo, no me cabe la menor duda. Puedo empezar a entender en qué consiste el alma, pero no entiendo muy bien qué es el espíritu. Y hay preguntas para las cuales buscar una definición exacta y en concreto personalmente me es difícil. Pero a raíz de estos días, incluso platicándolo con mi esposa de manera espontánea me dijo: pues el espíritu es el aliento de vida en nosotros. El Espíritu de Dios es el aliento de vida hacia nosotros, por lo cual vivimos, por lo cual existimos. Y me pareció tan hermosa este comentario que me hizo ella, esta forma de entender lo que es el Espíritu de Dios. Eso es el aliento de vida en cada uno de nosotros. Por eso cuando empezamos a respirar, se dice que inspiramos y entonces entra aliento de vida a nosotros. Médicamente, si respiramos, pues lo que entra es el aire que respiramos y que lleva oxígeno. Y ciertamente cuando nuestros días en este cuerpo llegan al final, expiramos, sacamos aire. No hay quien muera y meta aire y se quede ahí, sino que expira. De ahí viene el término expiró. De alguna manera entregamos el aliento, entregamos el espíritu. Ahora, ese espíritu, una vez que ha venido a nosotros un entendimiento para entender quién es Dios, por qué envió a su Hijo, quién es nuestro Señor Jesucristo, entonces el Señor envía a su Espíritu Santo para que entonces venga y fortalezca este aliento de vida que tenemos, este espíritu. Y cuando el Espíritu Santo empieza a tomar el control de nuestras vidas, algo sucede, algo cambia en nosotros. No somos las mismas personas. Y este cambio es obra del Espíritu Santo. Nadie humanamente puede decir de un momento a otro: a partir de ahora voy a pensar de esta manera, a partir de ahora me voy a conducir de esta manera, a partir de ahora voy a cambiar, porque siempre volvemos hacia las mismas cosas que habíamos dicho que ya no íbamos a hacer. Incluye también las cosas que no son tan buenas.
A veces uno dice, no voy a volver a repetir estos mismos errores, y los vuelve uno a repetir. No voy a volver a pasar por estas circunstancias, voy a estar atento y nunca más, y vuelven a ocurrir. ¿Por qué vuelven a ocurrir? Porque no es la obra humana, no es nuestra obra. Somos hechura de Dios, somos moldeados por Él, y Él quiere que aprendamos a depender de Él en todo momento. Y esto, Él desea que lo reflejemos dando gracias permanentemente a Él, dándole gracias en todo y por todo, como lo hemos señalado. Y esto es precisamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando ha venido a nosotros el entendimiento, y entonces podemos hacer un recuento de nuestras vidas. Ninguna vida sin Dios es agradable para Dios. Ninguna. Porque todas las cosas que hacemos, si Dios no está en nuestra vida, son obras humanas. Y por lo tanto no son perfectas. Y por lo tanto tienen fallas. Y muchas de esas fallas no son agradables para Dios. No son agradables para Él. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por esta reunión. Te pedimos, Señor, tu favor. Te pedimos misericordia esta mañana. Te pedimos que nos fortalezcas. Te pedimos, Señor, que quites toda distracción de nosotros, todo lo que pueda distraernos, y permite que podamos estar atentos a tu enseñanza, a tu palabra, Señor, y que esa palabra haga en nosotros aquello para lo cual tú la has enviado, para lo que tú la has determinado, Señor. Y cambia nuestras vidas, cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, y haz que esta mente y este corazón y que nuestra alma puedan ser agradables para ti, porque sabemos que eso, Señor, te glorifica y te alegra. Envía a tu Espíritu Santo para que nos ayude en el día a día a ser mejores, conforme a tu palabra, que dice que si nosotros estamos en disposición, tu Espíritu Santo nos irá llenando día a día, enseñándonos, instruyéndonos, enseñándonos las cosas que no son correctas delante de ti, y guiándonos por el camino, Señor, perfecto, el camino que lleva a la vida eterna, el camino que nos lleva a casa, el camino que nos lleva hacia ti. Estamos tan agradecidos y tan contentos por tus favores. Y esta mañana, Señor, permite que tu Espíritu Santo permita que esa palabra que tú envías haga en nosotros aquello para lo cual tú has enviado tu palabra. Y que esa palabra regrese a ti con el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. Con el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. Te damos gracias en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras, Señor, hablamos de las cosas del reino, mientras hablamos de las cosas eternas, mientras hablamos de tu palabra, permite, Señor, que todos aquellos que nos escuchan y que disponen su corazón, que disponen su mente, Señor, Padre, que tu palabra haga, Señor, lo que necesitas hacer en cada uno de nosotros. Al que necesite restauración, restáuralo, Señor. Al que necesite ser exhortado, exhórtalo. Al que necesite ser animado, anímalo.
al que necesite un bálsamo de sanidad sobre su vida y sobre su cuerpo y sobre su alma, Señor, trae un bálsamo hacia ellos para aliviar, Señor, aquellas cosas que son molestas o son dolorosas en sus vidas. Y como dijo, Señor, el apóstol Pedro mientras hablaba de tu palabra, concede que se hagan maravillas y milagros físicamente también en la vida de ellos. Y si esto, Señor, tú lo haces conforme a tu misericordia y a tu voluntad, permite que nosotros, Señor, tengamos conocimiento para alegrarnos, para gozarnos y para dar testimonio, para que otros crean, para que otros vean, creyendo y se conviertan. Gracias, Señor. Permite, Padre, que mis labios únicamente, Señor, sean portadores de tu palabra, aún no siendo digno de hacerlo, pero por tu misericordia, oh Dios, por tu misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Bien, vamos a pasar a nuestra proclamación a manera de oración. Y en esta reunión es una nueva proclamación, se las hemos hecho llegar a ustedes también. Y dice: gracias, Dios, gracias, gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias, gracias por libertarme en Cristo Jesús. Gracias por el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por mi libertad. Gracias porque Él me compró, ya que yo era esclavo del pecado y estaba condenado a la muerte eterna. Gracias, Dios, porque hoy sé que soy hijo de Dios. Gracias porque me has permitido nacer de nuevo, nacer a tus principios, nacer a tus estatutos, nacer a tus mandamientos. Ayúdame, ayúdame, oh Dios, para perseverar y mantenerme en el camino del bien y no del mal. Ayúdame, ayúdame a mantenerme en caminos de bendición y no de maldición, en caminos de vida y no de muerte, en caminos de fe y de esperanza, en el camino de la vida eterna conforme a la promesa de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Gracias, gracias, Dios, porque me permites entender la forma en que debo vivir diariamente, apegado a tu palabra, en comunión contigo, proclamando y declarando tu palabra. Ayúdame, oh Dios, ayúdame a tomar mi cruz cada día, para morir también cada día a mis propios deseos, a mi propia voluntad. Ayúdame a morir en mi vanidad, en mi soberbia y en mi egolatría. Sé que esto solamente es posible crucificando las obras de mi carne. Fortalece mi voluntad. Fortalece mi voluntad para hacer la tuya y no la mía. Porque ciertamente, cuando soy débil, soy fuerte en ti. Lléname con tu Espíritu Santo, oh Dios. Fortalece mi espíritu, que mi oración llegue a tu presencia todos los días de mi vida. Inclina tu oído, sosténme con tu diestra de poder, porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi torre fuerte, tú eres mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones, oh Dios. A ti te alabaré y te bendeciré todos los días de mi vida, mientras haya aliento en mí. Que mi oración llegue a ti, aun cuando mi alma esté abatida de males. Tú eres mi libertador. No detengas mi pronto auxilio. Yo seguiré declarando, yo seguiré declarando, yo seguiré
declarando que no hay otro Dios como tú. Gracias, Señor. Amén. Puede usted decir amén y amén. Les invito a hacer esta proclamación el resto de la semana. Si usted lo recuerda, proclame la palabra de mañana y de tarde. Usted va a cambiar la atmósfera espiritual en donde quiera que se encuentre. Esa es una promesa de Dios. No se lo estoy diciendo de mis propias reflexiones o pensamientos. Usted va a cambiar la atmósfera. A nosotros nos toca estar atentos. Ciertamente todos los días tenemos luchas. Durante la presente semana, alguien llegó al consultorio y las dos personas que iban, una pues tenía una cara de preocupación, reflexiva, y la otra persona que le acompañaba a su familiar tenía una actitud como de señalar y de juzgar. Es que yo le digo que haga esto y no me hace caso, es que yo le digo que haga el otro y tampoco me hace caso, y es que yo le estoy señalando esto y lo otro, y, y ciertamente a veces este tipo de posturas, cuando no conocemos al Señor, no nos ayudan, no nos ayudan. Debemos pedirle al Señor sabiduría e inteligencia en el día a día. Y es muy fácil que este tipo de escenarios nos absorban y perder la brújula, perder la guía. Pero cuando usted tiene la palabra de Dios permanentemente en su mente, en su corazón, en su boca, la palabra va a emerger. Y cuando la palabra emerge, cambia el ambiente espiritual. Se modifica completamente. Recordaba, me voy a tomar unos minutos para un muy breve testimonio que ya lo he compartido con ustedes. Hay una paciente que hace algunos años, ya bastantes años, llegó por primera vez al consultorio, mucho más joven de lo que es ahora. Y en ese momento las cosas en cuanto a la relación médico-paciente no iban nada bien. No iba nada bien. El familiar de ella estaba muy molesto y ella también estaba muy molesta. Y yo empecé a estar inquieto, intranquilo y no me empecé a sentir a gusto, y estuve a punto de pedirles que estaban en libertad de pedir otra opinión y que era conveniente que lo hicieran y que se marcharan. No sé qué hubiera pasado si yo se los hubiera pedido. También quiero decirles que en ese tiempo yo no estaba en la palabra de Dios como quizás ahora lo estoy. Apenas empezaba a entender algunas cosas. Seguía manteniendo mi naturaleza antes de conocer a Dios. Era demasiado rígido, demasiado estricto. Y bajo ese esquema estaba a punto de pedirles que se fueran. Hoy, viendo hacia atrás, puedo ver como una pequeña decisión que tomamos en nuestra vida, una pequeña actitud que tomamos en nuestra vida, cuando esa decisión y esa actitud es con base a la palabra de Dios, Dios nos va a sorprender. Dios nos va a sorprender de una manera que ni siquiera podemos imaginarnos. Y en un instante, a estas personas, antes de pedirles que se retiraran del consultorio, porque les repito, la relación médico-paciente no iba nada bien, de repente yo recuerdo ese momento. Estas personas lo recuerdan de otra manera, pero yo recuerdo que mientras las observaba, en mi mente cruzaban pensamientos en donde yo decía: Señor, si tú no haces algo, yo les voy a pedir que se vayan. Si tú no haces algo, yo les voy a pedir que se vayan. Pero humanamente y en mi mente no había nada que yo pensara que se pudiera hacer. Y de manera inconsciente, porque nunca lo hice voluntariamente, como les repito, aún
había muchas cosas que Dios tenía y tiene que seguir puliendo en mi vida. Yo estiré mi mano, tomé la mano de esta persona, puse mi otra mano encima de ella y en ese momento, cosa que yo no hacía en ese entonces, yo empecé a orar. No recuerdo la oración, no recuerdo qué dije. Lo que sí recuerdo es que en el momento en que yo empecé a orar, es decir, no yo, sino que con mi boca empecé a expresar palabras del Señor, palabras de la Escritura. En el momento en que inicié la oración, en ese momento estas dos personas se quebrantaron, empezaron a llorar y no podían parar. Y en ese momento cambió el escenario, cambió la relación. Y Dios transformó la vida de estas dos personas de una manera que hoy en día pienso el impacto de la palabra del Señor en ese momento. Ellas progresivamente y en el paso del tiempo volcaron su corazón, volcaron su mente para buscar a Dios y lo buscaron de todo su corazón, se bautizaron y buscaron seguir creciendo en la palabra. Y no solamente eso, porque después me enteré que cada sábado iban y se metían al hospital, a un hospital institucional o a otro, e iban y pedían permiso y oraban por los enfermos, sin conocerlos. Iban y les decían que sí podían orar por ellos y ellos les decían que sí. Cuando yo me enteré de esto, puedo expresarlo como un regalo del Señor, un regalo hermoso. Pude ver la magnitud y pude recordar el momento en que yo estuve a punto de pedirles que se fueran. ¿Qué hubiera pasado si yo les hubiera dicho que se fueran? Hay cosas que nosotros no entendemos, pero Dios tiene el control, Dios sí lo sabe, Dios siempre está delante de nosotros. Hay cosas que no puedo comprender y entender. Quizás hay cosas que usted no puede comprender y entender este momento, pero si usted confía en el Señor, Él le va a mostrar, no conforme a sus deseos, sino conforme a la voluntad del Señor. Es tremendamente importante que usted proclame la palabra del Señor. En su cuarto, en su habitación, en el lugar en el que usted elija. Yo casi todos los días tengo como 2 horas para estar reflexionando en ello. También recuerdo que hace años, muchos de ustedes saben que yo viajo a la ciudad de Saltillo, voy ida y vuelta. A la gente le digo que duermo en Monterrey y vivo en Saltillo y se sonríen cuando les digo, pero es cierto. Literalmente duermo aquí en Monterrey y vivo en la ciudad de Saltillo porque la mayor parte de mi actividad profesional está allá. Y hace años, cuando viajaba en el auto, pues ponía música que yo estaba acostumbrado a escuchar, música mexicana que ustedes conocen seguramente, artistas que eran conocidos. Después, con el paso del tiempo, fui cambiando a música instrumental, música clásica, y a medida que Dios me ha permitido leer su palabra, comprender su palabra, estar en su palabra, eso ha cambiado porque la mayor parte de las veces lo que llevo es la Biblia hablada y voy escuchando y voy reflexionando y voy pensando. Y entonces eso me permite estar en la palabra durante todo ese tiempo. Y cuando llego al destino en el que voy, por decirlo de esta manera, voy ciclado y entonces a veces lo último que escuché es lo último que seguramente a muchos de ustedes les expreso y les externo. Siempre hay una palabra del Señor para todos los escenarios y para todos los que están buscando algo. Hay testimonios de ustedes verdaderamente hermosos. Ahorita recuerdo el nombre de algo más. Omito el nombre por razones obvias,
aunque no creo que tuvieran mucho reparo en que lo hiciera, pero hay algunos de ustedes que me han expresado y con el paso de los días o del tiempo me han dicho, el día que yo vine al consultorio, yo venía orando y yo le dije al Señor, háblame, háblame Señor, responde mi oración, que yo sepa que tú me escuchas. Y después, con algunas lágrimas en sus ojos, me han dicho, el día que yo vine, yo le pedí al Señor que me hablara, y allí estaba de repente usted hablándonos de la palabra de Dios. No les estaba yo hablando de mis palabras, estaba hablando de la palabra de Dios. Estaba señalando versículos en relación a la palabra de Dios. Y es impresionante lo que la palabra de Dios hace. En estas últimas reuniones que hemos tenido, yo espero que el Señor esté dándoles comprensión y entendimiento en relación a lo que hemos hablado, en relación a que la palabra de Dios dice que somos un cuerpo, que somos alma y que somos espíritu. Hay varias citas en la Escritura. Yo me refería a primera de Tesalonicenses del 5 al 23, donde dice, y que el mismo Dios nos santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que somos. Somos almas vivientes en un cuerpo. Y en nosotros también hay un espíritu que mora. Ese espíritu, sin el sello del Espíritu Santo, no alcanza, porque entonces lo que nos domina es nuestra alma. Recuerde que el reflejo de lo que es nuestra alma es el yo puedo, yo creo y yo siento. Ahí está todo. Podemos expresar el yo siento, personas quizás tengan mucho más marcado eso y se muevan por emociones. No es que si yo no lo siento, no lo hago. O es que yo siento lo que sucedió. Y siempre están hablando de emociones. Eso habla de qué parte del alma está predominando. Habrá personas que parece que tienen una voluntad muy específica y que digan, yo tengo mucha voluntad, y si yo digo voy a hacer esto, hago esto, y si yo me propongo esto, normalmente lo hago porque esa es mi voluntad. Y la mente, donde se expresan todos los pensamientos, todas las reflexiones, va en el mismo sentido. Pero cuando esta suma del yo creo, yo puedo, yo siento, domina, entonces nuestro espíritu se va haciendo pequeño, se languidece, se va desnutriendo, no está fortalecido. Y nuestra alma, los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestros oídos, los deseos de nuestro cuerpo se manifiestan a través del cuerpo. Por eso es que quizás a usted le ha pasado, bueno, es que aunque yo no quiera tener deseo, lo tengo. Aunque yo no quiera ver y sentir algo, lo veo y lo siento. Porque esa es nuestra naturaleza. Aunque yo no quiera violentarme, me violento. Aunque yo no quiera enojarme, me enojo. Aunque yo no quiera ser muy serio o muy duro, no puedo evitarlo, así soy. Y habrá personas que digan, bueno, así soy y qué. Aunque ciertamente la palabra de Dios, cuando se está siendo instruido por la palabra de Dios, dice que debemos de tener dominio propio. Es decir, que nuestra voluntad, nuestra mente y nuestras emociones no pueden dominarnos más. Tiene que venir el Espíritu Santo para sellarnos y que el Espíritu Santo empiece a hacer la obra en nosotros. Dice la Escritura, la obra no es nuestra, no depende de usted. Por eso quizás ahorita puede usted reflexionar en que cuántas veces usted ha querido iniciar algo, ha querido hacer algo, se ha propuesto algo y no lo ha hecho, porque solamente está usted pensando en sus propias fuerzas y no le da lugar a Dios. No le pide a Dios que lo haga a través de su Espíritu Santo. Y la Escritura dice, la obra no es nuestra.
no es por lo que nosotros nos propongamos, la obra es del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo hará aquello que Dios ya ha determinado. En Mateo 22:37 está hablando y dice que nuestro Señor Jesucristo les dijo que el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Yo espero que en el día a día ustedes estén amando a Dios por sobre todas las cosas. Es un proceso. Y dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y aquí está nuevamente: amarás al Señor tu Dios, haciendo alusión a la cita de Deuteronomio, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, aludiendo nuevamente a lo que somos. Espero que usted en el día a día ame a Dios con todo su corazón. Cuando mi hijo era pequeño, yo no entendía nada de la palabra de Dios, yo estaba muy alejado. Pero su mamá trataba de instruirlo en la palabra. Y entonces ella con frecuencia le preguntaba: mijito, ¿me quieres? Y él, siendo pequeño, decía: sí, te quiero mucho. Y ella le decía: mira, está bien que me quieras, pero debes de querer más a Dios. A Él debes de quererlo primero. Y con frecuencia le hacía la misma pregunta y él le daba la misma respuesta: sí, mamá, te quiero mucho. Hasta que un día llegó en el que ella le preguntó: mijito, ¿me quieres? Sí, claro, claro que te quiero, mami, pero quiero mucho más a Dios. Y empieza a haber un proceso. Y al decir esto, espero que también sirva para recordar las bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida y por consiguiente las promesas que Él ha hecho sobre nosotros. Hay que creerlas, hay que apoderarse de ellas. Hablamos también en las reuniones pasadas, hablando de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose al profeta Isaías, en Isaías 61 a partir del versículo 1, en donde nuestro Señor Jesucristo después está referido en Lucas: estando en la sinagoga, Él abrió el rollo y leyó la escritura en donde venía esta declaración precisamente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él había sido ungido con el Espíritu del Señor. Y dice: porque me ha ungido y me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos. Cuando usted está abatido, ¿le ha fortalecido la palabra del Señor? Personalmente, a mí me ha fortalecido en momentos difíciles y lo sigue haciendo en el día a día. Hoy puedo decir que mucho más que lo que era antes en mi vida. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados del corazón. Jeremías dice que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y alude a que frecuentemente cuando recibimos decepciones, cuando recibimos malas noticias, cuando hay situaciones que nos producen tristeza, todo se refleja en nuestro corazón. Ayer platicaba precisamente con alguien y yo me recordaba a mí mismo, porque en general cuando la gente se refería a mí decían que era muy serio, quizás piensen que lo sigo siendo. Y cuando me preguntaban yo respondía de manera muy adusta: no estoy serio, no estoy enojado. Pero la palabra de Dios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Ese corazón alegre es un corazón que ha sido transformado por Dios. Y cuando ese corazón está alegre permanentemente, porque Dios lo ha convertido ese corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón sensible, ha sido moldeado conforme a la voluntad de Dios, dice la Escritura que el corazón alegre hermosea el rostro.
De tal manera que si somos muy serios tenemos que hacer un análisis para ver realmente qué está pasando en nosotros y qué cosas hay todavía pendientes por ser sanadas. En casa tengo a alguien que siempre está contento. Pareciera que las dificultades no le hacen mella, aunque sí le hacen mella, pero generalmente su actitud es así, ver las cosas de distinta manera. Permítanme platicarles una anécdota. En ocasiones cuando llego muy cansado a casa, con preocupaciones y pensamientos, obligaciones, no puedo evitar verme ensimismado. Y cuando llego de repente empiezo a echar un vistazo a la casa y si hay cosas que necesitaban haberse corregido, empiezo a señalarlas. ¿Y por qué esto está así? ¿Por qué esto está asado? ¿Por qué no han hecho esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? Y de repente empiezo como a decirle a los demás que por qué no han cumplido con lo que debían haber hecho. Y hay una manera muy particular de mi esposa, porque de repente, viendo el escenario, cualquiera diría, ups, se apareció un ogro, ¿verdad? O está enojado, está molesto. Entonces ella de repente voltea, se sonríe, me ve y me dice, pero todavía me amas, ¿verdad? Y entonces en ese momento algo ocurre, no puedo evitar el sonreírme y decir sí, y empieza a cambiar la atmósfera espiritual. Hagamos un esfuerzo nosotros también por mantener una actitud optimista ante las diversas circunstancias, pero fundamentalmente porque hemos permitido que la palabra de Dios empiece a cambiar nuestro corazón endurecido por un corazón sensible. A vendar a los quebrantados del corazón, dice Jesús, a publicar libertad a los cautivos. ¿A los cautivos de qué? ¿Los que están en las prisiones? No, no se refiere necesariamente a los que están en la cárcel, también a los que están en la cárcel, sino se refiere a las cosas que nos mantienen cautivos en el día a día, a libertar a los cautivos. ¿Quién nos mantiene cautivos? Déjeme decirle que es un mundo espiritual del cual a veces no somos conscientes. Hay personas que están cautivos de espíritus de depresión. Hay personas que están cautivas de espíritu de ansiedad. ¿Cómo lo sabemos? Porque se la pasan tomando, y no estoy diciendo que esté mal, pero pudiera superarse si conocieran la palabra del Señor y le creyeran al Señor y usaran la palabra del Señor como su medicina. Pero cuando no lo conocen, personas se la pasan tomando clonazepam, diazepam y todos los panes habido por haber, que solamente les mejora un momento y con el paso del tiempo simplemente les produce dependencia, les produce adicción y cada día hay que usar más. Quizás algunos antidepresivos. Cuando médicamente están indicados, pues quizás haya que usarlos, pero generalmente procuro evitarlos. Hay un trabajo que hacer. Crea en la palabra de Dios. Crea en la palabra de Dios. Y en la medida que usted crea, esa palabra le va a libertad. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y si lo dice la palabra de Dios, entonces es verdad y yo lo creo. Vino a publicar libertad a los cautivos. Él nos vino a liberar. Esa cautividad es por una influencia espiritual de la cual no soy consciente, no la puedo ver, pero ahí está, es real. En el proceso de nuestra vida hay espíritus que no son de Dios, que tratan de mantener cautiva nuestra mente, de mantener cautivo nuestro corazón, de mantener cautiva nuestra voluntad, de mantener cautivos nuestros deseos, haciendo los deseos que no están acordes a la voluntad de Dios y que por lo tanto nos apartan de Él. A los presos, apertura de la cárcel, porque es Jesús el que nos libera. Es Jesús el que ya pagó el precio. Si usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo, entonces usted
ha sido declarado libre, ha sido declarado sin culpa, ha sido rescatado por Él. Éramos culpables, éramos reos de muerte, pero Él pagó y tomó en su mano el acta de los decretos en donde decía que éramos culpables y nos ha liberado. Sigue diciendo, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Estábamos hablando de que hay una parte espiritual que cuando no está el Espíritu de Dios, entonces hay alguien que toma el lugar de ese lugar espiritual. Estamos hablando también de que hay remedios para el cuerpo, remedios para el alma y remedios para el espíritu. Básicamente hemos estado hablando por el momento de las situaciones espirituales y de cuál es el remedio para ello. Corintios 10, 4, 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios. Y mire, son poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando la palabra de Dios empieza a llenar su vida, entonces ahora somos presos por amor de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ocurre todo eso. Hay fortalezas que se van a derrumbar, se va a derribar todo argumento, todo altivez, todo lo que se levante contra Dios va a ser derribado. Gálatas 5:1 dice, estén pues firmes. Es una exhortación para nosotros. Estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén sujetos al yugo de la esclavitud. En otras palabras, si usted empezó a caminar en la palabra de Dios, empezó a conocer la palabra de Dios, empezó a ver cosas extraordinarias en su vida, manténgase ahí, pídale a Dios que le dé la fortaleza para mantenerse como orábamos en la proclamación, para no estar sujetos otra vez del pecado. Dicen que en la Escritura habla, por ejemplo, de María Magdalena, que fue liberada de 7 espíritus que la dominaban, que no eran espíritus en el orden de Dios. Fue liberada, pero también la Escritura dice que si nosotros no seguimos haciendo el trabajo, no seguimos haciendo la tarea, no seguimos buscando la palabra de Dios, no seguimos buscando a Dios, entonces esa casa, nuestra alma que fue liberada, está vacía, y entonces esos espíritus que salieron, dice que van a regresar con otros 7 espíritus peores que los que había, y van a entrar nuevamente a la casa y la van a dominar. Por eso muchas personas se apartan de las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso hay personas que no pueden entender ni comprender la dimensión de esto. Y por eso hay personas que quizás digan, a mí Dios no me hace caso, a mí Dios no me escucha, yo le he pedido a Dios, pero no hay entendimiento. No, lo que Dios quiere enseñarnos es que hay algo que me mantiene cautivo, que no me deja ser libre. Dios quiere liberarlo hoy a través del conocimiento, a través de su palabra. Efesios 6:12. Hay muchos de nosotros que podemos dudar que hay una lucha espiritual, que hay un mundo espiritual. Me atrevería a decir que entre más intelectuales somos, es más difícil poder aceptar las cosas espirituales. Es más difícil aceptar las instrucciones de Dios. Probablemente porque en la medida que nos volvemos más intelectuales, dentro de nosotros se desarrolla un espíritu de soberbia, de vanidad, de vanagloria, en la cual queremos pensar que porque tengo mayor preparación o mayor intelecto, eso me hace distinto a los demás.
Pero ese es un espejismo. Cuando no conozco la palabra de Dios, entonces eso me envuelve y no me va a dejar entender, comprender y discernir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se entiende, se discierne y se comprende espiritualmente. No es con mi pensamiento, no es con mi intelecto, es con el Espíritu de Dios. Recuerde lo que señalamos, la obra no es nuestra, la obra es obra del Espíritu Santo. Y en Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Subrayo esas últimas palabras, en las regiones celestiales. Sabe que dentro de nuestra falta de conocimiento, cuando aquellos que creen en Dios y saben que existe un mundo de maldad y que ese mundo de maldad tiene un gobernador, tiene un príncipe, tiene un rey, puede llamarlo Satanás, que el Señor lo reprenda, puede llamarle diablo, y muchas veces pensamos que Él habita en el infierno. Y mucha gente piensa que el infierno está en el fondo de la tierra. No, aquí la carta de Pablo a los Efesios está diciendo que habitan en los espacios celestiales. Y entonces, ¿por qué yo pienso que hay un infierno y que ahí vive Satanás? No. Eso va a ocurrir un tiempo, un día, cuando el Señor lo arroje al lago de fuego eterno y le dé una prisión permanente. Ahí será arrojado él y todos aquellos que quieran seguirlo. Sería conveniente reflexionar para ir mejor en la dirección correcta. Finalizamos la reunión pasada hablando de que cómo llevamos a cabo nuestra batalla espiritual, cómo lo podemos lograr, cómo podemos hacer que las posibles influencias espirituales que puedan venir sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, cómo puedo evitarlas. Y señalamos 4 aspectos. Hablamos que es a través de la fe, a través de la oración, a través del arrepentimiento y la confesión de pecados y la búsqueda permanente de la guía divina. Fe y confianza en el Señor a través de la oración, a través de arrepentirme de mi manera vana de vivir, arrepentirme de mi vida sin Dios y pasar ahora a una vida que esté basada en la palabra, en los principios, en los estatutos, en los mandamientos que Dios ya ha establecido. Y seguir, no solamente porque quizás a veces hay escenarios en los que platico con las personas y me dicen, yo ya recibí a Cristo. ¿Y cuándo lo recibiste? Pues un día alguien vino y me dijo que repitiera unas palabras y yo sé que ya Cristo vive en mí. Pero si esa persona no tiene un cambio en su vida, debo decirles tristemente que no, que Cristo no vive en ellos y que no han sido rescatados. Porque ciertamente la palabra de Dios dice que se cree con el corazón, pero con la boca se confiesa para justicia y salvación. Y una vez que usted ha creído, y una vez que usted ha confesado con su boca, entonces esto tiene que seguir, y lo que tiene que seguir es ir delante del Señor para decir, Señor, me arrepiento de mis malos caminos, me arrepiento de las cosas que he hecho hasta el día de hoy y que no son de tu agrado, me arrepiento, Señor, hoy de haber lastimado a personas que incluso yo no sabía que las estaba lastimando. Me arrepiento, Señor, de que he albergado en mí emociones que no debía haber albergado, Señor. Enojo, rebeldía, frustración, juicio. Hay tantas cosas que quizás al estarlas señalando, usted las puede identificar. Gálatas, a partir del capítulo 5, tiene una parte en donde hay una exhortación para que nosotros andemos en el Espíritu. ¿Cómo andamos en el Espíritu? Dice Gálatas 5:16, Pablo está hablando a la iglesia de los Gálatas. Ahora déjeme decirle que se está refiriendo a un grupo de personas que ya habían empezado a
estudiar la palabra de Dios, a seguir la palabra de Dios, estaban siendo instruidos de cómo tener una relación con Dios y seguramente muchos de ellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo y estaban creciendo, pero algo ocurrió y que es aquí donde Pablo les empieza a escribir y les está exhortando y les está diciendo, anden pues en el Espíritu. La misma palabra para nosotros es vigente hoy, andemos en el Espíritu. ¿Y cómo andamos en el Espíritu? Acabamos de mencionar 4 aspectos. Dice, y no satisfagan únicamente los deseos de la carne. Cuando aquí está hablando de que no satisfagamos, llevemos a cabo satisfacción de nuestros deseos carnales, básicamente, recordemos, somos un cuerpo, somos un alma y un espíritu. El cuerpo por sí mismo no tiene deseos, no tiene emociones. Se está refiriendo al dominio del alma sobre nuestro cuerpo. A eso se está refiriendo de que no satisfagáis los deseos de la carne. Andar por el Espíritu no es de nosotros, sino es un don de Dios, como hemos señalado. Si nosotros hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo hemos creído con todo nuestro corazón y lo hemos confesado con nuestra boca y verdaderamente vamos ante el Señor para pedir un cambio de nuestra mente, de nuestra vida, el Señor va a enviar de su Espíritu Santo y el Espíritu Santo empezará a hacer la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Ese proceso en el cual el Espíritu Santo viene a nosotros, a eso se refiere donde dice que este es el don de Dios, este es el favor de Dios. Y continúa diciendo, porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes mismos, no es porque ustedes hayan querido ser salvos, no es porque ustedes en su mente lo hayan deseado, sino que es don de Dios. Y de aquí se deriva un término donde dice, no es por obras. Porque hay gente que dice, bueno, y todo lo que he hecho, y todo lo que he ayudado, y todas las cosas, todas las buenas obras que hago. Dios dice que no es por obras, porque cuando nosotros hacemos obras, puede venir en nosotros un espíritu, un sentimiento que diga que somos buenos, que somos nobles, que tenemos la capacidad de ayudar a los que necesitan, y eso llenarnos de vanidad y de soberbia y envolvernos aún sin darnos cuenta. Por eso dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Las obras que Dios quiere que hagamos son las obras cuando estamos dominados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma el control de nuestra alma y por lo tanto las acciones de nuestro cuerpo. Esas obras sí son las que agradan al Señor, no nuestras obras humanas, nuestras obras racionales. De decir, yo le voy a ayudar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Porque note que empieza a decir yo. Es el ego, el ego, el ego, que son dentro de las cosas que la palabra de Dios dice que el Señor no la soporta, no la soporta. Incluso da una palabra mucho más fuerte. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, note aquí esto, cuando el Espíritu Santo fortalece su espíritu y usted empieza a conducirse de otra manera, Pablo está diciendo aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ahora hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y aquí entonces hay un aspecto. Recuerde, somos un cuerpo, somos un alma y somos un espíritu. La obra que tiene que consumarse es la obra espiritual. Es lo que Dios desea y que en la medida
que ese espíritu crece en nosotros, se fortalece y toma el control, entonces domine nuestra alma, entonces domine nuestro intelecto, domine nuestra voluntad, domine nuestros deseos. Todos tenemos deseos, deseos humanos, porque esa es nuestra naturaleza. Pero si esos deseos no honran a Dios, algo no está bien. Dice en Juan 16:7 que nuestro Señor Jesucristo les dijo antes de ser crucificado y antes de morir en la cruz: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Y Él los va a convencer de las cosas que están equivocadas en sus vidas. Los va a convencer de pecado, los va a convencer de juicio y los va a convencer de justicia. No voy a entrar en detalles en esto para no desviarme. Y dice, y cuando venga el Espíritu de Dios, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad, porque no hablará de su cuenta. El Espíritu Santo tampoco va a hablar de Él. Dice, sino que hablará todo lo que oyere entre el Padre y el Hijo, y os hará saber las cosas que habrán de suceder. En esto me glorificará el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Y aquellos que han sido llamados hijos de Dios también tienen la herencia del Padre, también tenemos la herencia del Padre. Puede usted decir gracias a Dios. Gálatas 5:17 continúa diciendo, porque el deseo de la carne, recuerde que al hablar aquí de la carne no hablamos propiamente del cuerpo, hablamos del alma, hablamos de las emociones, hablamos del intelecto, hablamos de la voluntad, el yo quiero, el yo puedo y el yo siento. Los deseos de la carne son contra el espíritu y el espíritu a su vez es contra la carne. Hay una lucha que se lleva a cabo y estos se oponen entre sí para que no hagamos las cosas de la carne, que no hagamos lo que nuestra alma quiera dominar sin dejar actuar al Espíritu. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, dice aquí, manifiestas son las obras de la carne. Y vamos a detenernos un poquito aquí, porque al señalarlas, las obras de la carne nos van a parecer familiares a muchos de nosotros. Dice adulterio. No solamente se refiere al adulterio sexual, también se refiere al adulterio de cambiar a Dios por otras cosas que no son Dios, de adorar otras cosas y que no consiste en adorar a Dios. La Biblia da muchos ejemplos al respecto. De fornicación, se refiere al aspecto sexual y también al no sexual. De fornicación, a usar las cosas que Dios nos ha dado de la manera en que no deben de ser usadas porque deshonran nuestro cuerpo. Inmundicia, pensar permanentemente en cosas de maldad. Hay personas que cuando usted platica con ellos, de repente usted puede darse cuenta que simplemente son cosas que incluso llevan maldad. No sé, tal vez alguien que piensa que se sentirá sacrificar un animal, enterrarle una espada y ver cómo se desangra, ver cómo sufre. No lo sé, hay tantas cosas de maldad, hay tanta maldad. Recuerde que el mundo está gobernado por el príncipe de la maldad llamado Satanás. El Señor le dijo a Poncio Pilato que este no era su mundo, que este no era su reino, pero él tenía un reino.
en el cual gobierna. Pero dice el mundo, está bajo el maligno. Y el maligno es el que gobierna. Sigue diciendo idolatría. Idolatramos muchas cosas. Hoy por hoy, nuestro mayor ídolo es el celular. Tiene dudas, salga a la calle, vaya a un lugar público y vea cómo están adultos y jóvenes con el celular permanentemente. El celular ha pasado a dominar nuestra mente, ha pasado a dominar nuestro tiempo, ha pasado a dominar nuestra manera de vivir. Y si no estamos ahí, sentimos que algo hace falta. Y tiene un impacto desde el punto de vista médico. Porque desde el punto de vista médico, cada que usted está usando el celular, porque generalmente lo usan para ver cosas graciosas y estar riéndose todo el tiempo, eso produce la liberación de una sustancia, que es la sustancia de la felicidad. Y cuando usted está estimulando y de repente se quita el estímulo y esa hormona de la felicidad baja, entonces lo que viene es frustración, empieza a estar ansioso, empieza a estar desesperado, no sabe qué está pasando porque no es consciente de ello, porque ha permitido sin quererlo que un mundo espiritual se empiece a apropiar de las funciones que deberían de ser del Espíritu Santo. Continúa diciendo hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, enemistades, pleitos, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice Pablo, de las cuales yo les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de si estamos haciendo cosas que incluso en el día a día no son del agrado de Dios? Hay gente que dice que creen en Dios y se la pasan viendo el horóscopo para ver cuál es el pronóstico de su día. Hay personas que andan en la palabra de Dios o que dicen que andan en la palabra de Dios y van a que les lean el café y les vean el tarot. Son brujerías y son hechicerías y no honran a Dios. Hay personas que van con profesionales para que les resuelvan los problemas de su vida y pareciera que los problemas de su vida nunca son resueltos o solamente son resueltos en solo un aspecto. Yo médicamente puedo decir que pudiera yo restringirme a que cuando un paciente viene, pues simplemente yo le doy una medicina para sanar una manifestación en su cuerpo y le digo que le vaya bien y no sé si siquiera si le va a ayudar para la manifestación física que tiene. Pero no reparo o no reparaba en que a lo mejor aquello que tiene es secundario a un problema de su alma en algún momento, que en algún momento tomó el dominio. Quizás fue una frustración, quizás fue un enojo, quizás fue una situación en la cual hubo falta de perdón y nunca lo expresó y se quedó ahí y le ha dominado durante mucho tiempo. Aunque el cuerpo parezca que sana, el alma no va a sanar. Pero recuerde que ahorita estamos hablando propiamente del espíritu. Cuando el Espíritu empieza a gobernar en nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dice que entonces debe de haber fruto. Los campesinos saben que cuando ellos van a cultivar algo, primero preparan la tierra. Dios tiene que prepararnos a nosotros. Y luego que se prepara la tierra, se arroja la semilla y se riega. Dios tiene que depositar su semilla en nosotros y esa semilla tiene que ser regada con el Espíritu de Dios. Y ese grano o esa semilla que es sembrada
se dice que tiene que morir para que entonces dé lugar o empiece a dar lugar al fruto y que esa semilla se convierta en aquello para lo que fue diseñada. Si es un árbol frutal, para que dé el fruto correspondiente. Si es una semilla de maíz, para que dé maíz. Si es una semilla de hortalizas, para que dé hortalizas. Cuando la semilla y la tierra se están preparando, nosotros no podemos ver el fruto, pero va a haber un fruto. De la misma manera, cuando la palabra de Dios empieza a venir a nosotros y nosotros disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro tiempo, de la misma manera la palabra empezará a hacer algo. Empezará a hacer algo y entonces algo va a empezar a transformar y empezará a cambiar, y lo que Dios pretende es que nosotros también demos fruto. De eso está hablando aquí el libro de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu, y quiero subrayar, no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es, el primero es amor. ¿Recuerda qué es amor? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y luego el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo por sobre todas las cosas. Ese es el reto para nosotros. Verdaderamente podemos amar a los que nos rodean, amigos y enemigos. La primera manifestación del fruto del Espíritu es amor. Y luego dice que viene gozo y que viene paz. ¿Conoce usted personas que se la pasan buscando estar tranquilas? Ya no sé qué hacer para estar tranquilo. He hecho muchas cosas. He acudido aquí, he acudido allá, me he tomado esto, me he tomado lo otro, he ido a estos cursos y no logro tener paz. ¿Cómo puedo tener paz? Y no van a encontrar paz, porque el único que da paz se llama Jesucristo. Y Jesucristo dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, no como se las da el mundo. Usted no puede buscarla en el mundo, porque se la tiene que dar nuestro Señor Jesucristo. Tiene que venir a gobernar su vida el Espíritu Santo. Continúa diciendo paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que quiere decir dominio propio. Dominio propio. Habremos escuchado nosotros mismos o personas que dicen, pues yo así pienso y así soy y a mí no me van a cambiar. Eso es falta de dominio propio. Eso es falta de templanza. Y lo que refleja es que aún Dios no gobierna la vida de esas personas. Contra tales cosas no hay ley. Los que han alcanzado el fruto del Espíritu son libres, porque el que gobierna es el Espíritu, y el Espíritu Santo trae libertad. Si vivimos por el Espíritu, dice el Señor, entonces andemos por el Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, dice que ya no seremos vanagloriosos, creyéndome demasiado. Ya no me irritaré contra los demás por tantas razones. ¿Sabe que yo me irrito casi todos los días cuando voy conduciendo y se me atraviesa un carro y le quiero decir hasta de lo que se va a morir? O me quiero adelantar en el carro y echarle el carro. Hay tantas cosas que tengo que darme cuenta que no están bien, no son correctas. Eso es en lo que Dios tiene que trabajar todos los días de distintas maneras en cada uno de nosotros. Ayer hablaba y le decía, si usted desea algo que parece que es muy bueno para su vida, y cuando consigue eso algo que usted quiere porque le va a traer felicidad a su vida, pero que al hacerlo usted ha lastimado la vida de los demás, eso no puede estar en el orden de Dios. Y cuando usted lo entienda, lo comprenda, o lo comprendamos y lo entendamos, debemos ir delante de la presencia de Dios para pedirle perdón y arrepentirnos. Ahora pues, no hay ninguna
condenación para los que están en Cristo Jesús. Y los que han nacido en el Espíritu deben de preocuparse por las cosas espirituales. Los que se ocupan de la carne, todo lo que hemos señalado, es morir. Y el ocuparse del Espíritu es vivir. Yo espero que el día de hoy tome usted una decisión. Dios dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. Pongo delante de ti el camino de la bendición o la maldición, escoge tú. Pongo delante de ti vivir en las cosas del mundo o vivir en las cosas del Espíritu Santo, vivir en el Espíritu de Dios. Escoge tú. Y el primer paso es verdaderamente tener un momento de entendimiento y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el único Salvador, que Jesucristo es el único Redentor, y que con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la obra que hizo fue completa y fue suficiente. No le faltó nada y no requiere nada más. Usted puede decir, gracias, gracias mi Señor Jesucristo, porque la obra fue completa y fue suficiente. Y ahora, envía a tu Espíritu Santo para que me fortalezca y me ayude a mantenerme en el camino, para que me guíe, para que me dé entendimiento, para que me dé claridad, para que me dé discernimiento de las cosas que no son del agrado del Padre. Te doy gracias, te doy gracias. Y nosotros también damos gracias en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, gracias por su paciencia. No sé cuánto tiempo me he tomado hoy y quedo igual. Si alguien quiere hacerme comentarios, alguien tiene dudas, recuerde que bueno, pues buscaremos el tiempo para aclararlas, ¿verdad? Si alguien tiene un testimonio, también háganoslo saber, es importante. Son muy importantes los testimonios, que no se nos olvide, porque el testimonio habla de nuestro encuentro con el Señor. Vivamos agradecidos permanentemente. Que el Señor los bendiga.